Hablar de función parte entera. La definición en matemáticas de función parte entera se define como toda función que toma un valor real y lo devuelve como un número entero, ya sea por exceso o por defecto. Para poder entender esto tenemos que recordar la definición de función. ¿Qué es una función o cuál es la definición? La definición de funciones es la relación entre dos conjuntos donde los elementos del primer conjunto les corresponden un elemento y solamente uno del segundo conjunto. En este caso nuestro primer conjunto serían los números reales y nuestro segundo conjunto serían los números enteros. Entonces, un número real solamente le corresponde y solamente uno del segundo conjunto. Ahora, para entender esta relación vamos a tratar de explicarla en una recta numérica. Si le damos al conjunto número 1, el número 1, el entero próximo, ya sea menor o igual que a él, será 1. ¿Por qué? Porque es igual. Pero entonces sería 1. Y si le damos un número decimal, 1,5, se puede tomar dos posibles valores, que es el por defecto, que es el menor o igual al decimal, que sería 1, y por exceso, que es el entero mayor o igual al decimal, que sería 2. A esta también se le puede llamar como función piso, y a esta función techo. Esto se representa en un segmento de recta, donde esta sería nuestra función piso y esta sería nuestra función techo. Esto es igual a y igual a f de x igual, como es una función piso, se representa con un corchete, pero con solamente la parte de abajo encerrando a x. Y esto se lee que es un entero menor o igual al real. Se define como el entero menor o igual al real, o sea, a nuestra x. Y aquí es lo contrario. Y igual a f de x igual con un corchete con solamente la parte superior encerrando a x. Y esto se lee como un entero mayor o igual al real que estamos tomando. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos para entender mejor. Ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de función piso. Si le damos un valor de menos 1, nuestro entero menor o nuestro entero próximo menor o igual sería menos 1. Con los enteros no tenemos problema. ¿Por qué? Porque cuando x toma un valor entero, siempre va a ser el mismo entero en y. Pero ¿qué pasa si le damos un decimal a x? 1,8. Como dice la función piso, que tiene que ser un entero menor o un entero próximo menor o igual a 1, menor o igual al entero próximo de 1,8. ¿Cuál es el entero próximo de 1,8 menor o igual? En y sería 1. Y así sucesivamente. Si le damos a menos 2,5, nuestro entero menor o próximo a 2,5 es menos 3. ¿Por qué sería menos 3? Porque es negativo, entonces entre más lejos esté el 0 es más pequeño. En nuestra función techo, ¿qué pasa? De que cuando le damos un valor a x de 1, como dijimos anteriormente, si es un entero, siempre va a ser el mismo en y, sería 1. Pero cuando le damos un decimal, 1,8, como es nuestra función techo, tiene que ser mayor o igual a nuestro decimal. Entonces el entero próximo mayor o igual sería 2. Si le damos un valor negativo de menos 2,5, nuestro entero mayor o próximo al decimal es menos 2. Menos 2. Esto
entendiendo todo esto, podemos concluir que el dominio de la función techo, de la función piso, perdón, del dominio de la función piso, disculpen, del dominio de la función piso, son todos los valores que toma x, que son los números reales, son todos los valores de x que corresponden a los números reales. Y el rango de la función serían todos los valores de y, que son los números enteros. ¿Por qué? Porque la y solamente puede tomar números enteros, mientras que la x solamente puede tomar reales, puede tomar números reales, puede ya sea números enteros o números decimales. Bueno, compañeros, ahora vamos a graficar la función piso. Antes de graficar, vamos a hacer la aclaración del concepto, donde dice que y o f de x es igual a la función parte entera o función piso de x. Para iniciar a graficar, vamos a iniciar con los números enteros de la recta x. Comenzaremos desde menos 3. Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Y cuando x vale 3, y vale 3. Esto para los números enteros. Ahora vamos a pasar a la gráfica, amigos. Cuando x vale menos 3, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1, y vale menos 1. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Y cuando x vale 3, y vale 3. Esto para los números enteros. Algo que debemos tener en cuenta es que y siempre debe ser menor o igual al valor de x. Como para los números enteros no hay gran conflicto, vamos a pasar ahora con los números decimales basados en la recta x. Cuando x vale menos 2.9, y vale menos 3. Cuando x vale menos 2.5, y sigue valiendo menos 3. Cuando x vale menos 2.01, y sigue valiendo menos 3. Este acercamiento al número entero menos 2 se debe representar mediante un círculo sin rellenar. Círculo lleno cuando tomas el número entero menos 3 y círculo sin llenar para representar el acercamiento al número entero. Por lo tanto, al unir estos dos puntos podemos ver que hay un segmento de recta horizontal. Vamos a hacer el mismo, pero en los valores comprendidos entre menos 2 y menos 1. Cuando x vale menos 1.8, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1.5, y vale menos 2. Cuando x vale menos 1.2, y vale menos 2. Y nuevamente podemos notar lo que pasó ahora. El acercamiento al número entero se representa mediante un círculo sin rellenar y se unen los puntos mediante un segmento de recta horizontal. Como ya está aclarado el tema, entonces únicamente vamos a seguir viendo los puntos para no extendernos tanto. Bueno, teniendo claro esto, podemos notar simplemente que el dominio de la función es igual a los valores de x pertenecientes al conjunto de los números reales. Y el rango de la función es que los valores de y pertenecientes al conjunto de los números enteros. Función techo. Tenemos que la función techo es igual a todos los números enteros de x.
representándose la función techo de esta forma. También tenemos que y es mayor o igual a x, representándolo en la tabla así, x, y, donde menos 3 va a ser igual a menos 3, menos 2, a menos 2, menos 1, a menos 1, 0 en 0, 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3. Gráficamente, 3 menos 3 en menos 3, menos 2 en menos 2, menos 1 en menos 1, 0 en 0, 1 en 1, 2 en 2 y 3 en 3. Si le agregáramos décimas en x 1,8, tomamos dos valores enteros más próximos al número, que serían 1 y 2, pero como nos dice que es mayor o igual a x, tomamos su valor mayor, que es el 2. Lo ubicamos acá. Realizamos un segmento, el cual nos dice que toma todos los decimales, pero no toca el 1. Y para esto realizamos un círculo vacío. Si tuviéramos x 1,1, sería de igual forma. Tomaría el 1, el 2 y sería el 2 el valor mayor. Igual, tomamos todos sus valores, pero no toca el 1. Y así lo podremos diferenciar para cada valor. Como sabemos, una función parte decimal es cuando f de x es igual a x menos la parte entera de x. Viendo en la gráfica, otra vez x menos la parte entera de x va a ser igual a la función. Cuando x tiende a ser menos 3, menos 3, que es la parte entera de menos 3, esto va a ser igual a 0. Cuando tiende a ser menos 2, igual menos 2, menos 2, va a ser igual a 0. Cuando tiende a ser menos 1, menos 1, menos 1, va a ser igual a 0. Cuando tiende a 0, menos 0, 0. Cuando tiende a 1, va a ser igual a 1, menos 1, eso es igual a 0. ¿Qué pasa? Vemos que todos los números enteros, cuando x es un número entero, la función va a dar igual a 0. Se llama parte decimal porque obviamente al tomar un valor decimal su valor va a variar, no va a ser 0. ¿Qué pasa? Cuando sea menos 2,8, menos 2,8 menos la parte entera de menos 2,8, si decimos que es una función piso, es donde y es igual al número próximo entero menor o igual que x. Quiere decir, parte entera de menos 2,8, número menor va a ser 3, menos 3. Menos 8 menos menos 3 sería igual a 0,2. Entonces, cuando tiende a ser 2,8, que vendría a ser que por acá, va a tender a ser menos 2. 3, 0. Cuando sea, va a ser menos 0,2, que sería por acá. Aquí. Cuando tiende a ser menos 2,5, menos la parte entera de menos 2,5, número menor o igual será menos 3 será igual a 0,5. Entonces, cuando estemos acá, va a igual a 0,5, sería aquí, justamente acá.
¿Qué pasa cuando digamos fuera menos 2,1? Menos 2,1 menos la parte entera que sería menos 3 va a dar igual a 0,9. Aquí va a dar 0. Aquí es 2 menos 2. Aquí cuando tienes menos 0,1. Cuando tiende a hacia la 2,1, pues vemos que los puntos forman un segmento de recta. Obviamente aquí en 2 va a ser 0, va a dar acá, y aquí va a quedar vacío. ¿Cuándo? Va a quedar vacío. Entonces, el fragmento de línea siempre se va a acercar a menos 1, pero jamás va a ser menos 1. ¿Qué pasa cuando sea 1,5 menos 1,5 menos la parte entera de 1,5 que sería igual a menos 2 va a dar igual a 0,5? Entonces igual es 1,5 va a dar acá, igual se va a generar el mismo fracción, va a dar hasta acá, no va a tocar 1 y vuelve a 0. Entonces la función va a quedar así, aquí vacío, nuevamente aquí 0, cuando 0 es 0, 0, 0, va a llegar hasta acá, subirá, otra vez cuando va a ser 1, todo número entero va a ser 0, y vuelve y sube, más va a tocar a 1, y vuelve. A esto es a lo que llamamos una función parte decimal. No es como una función parte entera, que la función tiende a ser un segmento horizontal, sino que es una función como si fuera una sierra diagonal. Para diferentes funciones, ya sea función es igual a x menos 4 menos parte entera de x, dependiendo, así mismo va a ser la función de cómo sea su longitud. Se puede que sea así, puede que de pronto la función suba, pero siempre va a tender a ser como una sierra. Para la función de x igual a x menos la parte entera de x, su dominio va a ser igual a todos los números reales, pero su rango va a ser igual a 0 hasta 1, pero 1 jamás va a ser, entonces va a 0 a 1 abierto. Vamos a hacer un ejercicio de función parte entera. Dependiendo de la función de f de x igual a la parte entera de x más 4. Hacemos una gráfica para poder determinar los puntos. Cuando x de pronto tienda a menos 3, es menos 3 más 4 va a dar igual a 1. Cuando tienda a menos 2, menos 2 más 4 va a tender a ser 2. Cuando sea menos 1, menos 1 más 4 va a tender a ser 3. Cuando sea 0 más 4, simplemente 4. Cuando tienda a ser 1, va a dar 5. Entonces, graficamos los puntos. De entre menos 3 va a dar 1, y menos 2 va a dar 2, y menos 1, 3, y 0, 4, y el 1, 5. Cuando tiende a ser 1 va a ser 5. Ahorita vamos a ver si la función se cumple. Cuando tiende a ser menos 2,5. Menos 2,5 más 4 va a dar igual a 1,5. Va a dar igual a 1,5. Como dice que es la parte entera, entonces va a tender a ser 1 o va a tender a ser 2. Pero como la función dice que es piso, entonces y va a ser igual al número entero más cercano, menor o igual que x. El menor obviamente va a ser 1, entonces cuando tiende a ser menos 2,5 va a tender a ser 1 también. Menos 2,5 va a ser acá.
que sea menos 2,1. Menos 2,1 va a dar igual a 1,9, va a tender entre 1 y 2, obviamente el menor, obviamente 3 va a ser 1. Se grafica nuevamente, va a dar acá. Ya sabemos que cuando llegue a 2, el objeto va a estar vacío porque va a estar arriba. Entonces se forma el segmento de línea. Ahora, ¿qué sucede? Entonces todos obviamente van a dar lo mismo, ¿no? 0, aquí van a dar a 0, y aquí a 0, consecutivamente. Vamos a hacer una función parte entera en techo. La función de x va a ser igual a la parte entera de x al cuadrado. Bueno, grafiquemos obviamente x al cuadrado, parte entera de x al cuadrado. ¿Qué va a pasar? Cuando x tiende a ser 2, menos 2, parte al cuadrado va a ser igual a 4, parte entera de 4 va a ser igual a 4. Cuando tienda a ser menos 1,5, va a ser igual a 2,25, parte entera de x al cuadrado. Sabemos que y va a ser igual al número entero mayor o igual que x. ¿Cuál va a ser el mayor o igual que x? Va a tender a ser 3, que es el mayor. Ahora, cuando sea menos 1 al cuadrado igual a 1, parte entera de 1, 1. Cuando tiende a ser menos 0,5, que va a ser 0,25, parte entera de 0,25 va a dar igual a 1. Cuando tiende a ser 0 va a ser 0, parte entera. Cuando tiende a ser 1, otra vez, cuando tiende a ser 0,5 va a ser 0,25, nuevamente va a ser 1. Cuando tiende a ser 1 va a ser 1, 1. ¿Qué pasa? Grafiquemos. Cuando tiende a ser menos 2 va a ser igual a 4. Cuando tiende a ser menos 1,5 va a ser igual a 3. Menos 1,5 que está acá va a ser igual a 3. Cuando tiende a ser menos 1 va a ser igual a 1. Cuando tiende a ser menos 0,5, que es acá, va a tender también a ser 1. Cuando sea 0 va a ser 0. Cuando sea 0,5 va a ser 1. 0,5 que es acá. Cuando sea 1 nuevamente va a ser 1. Obviamente cuando vaya a ser 1,5, otra vez va a ser 2,25, va a tender a ser 3. Y cuando sea 2 va a ser 4 y 4. Entonces cuando tiende a ser 2 va a ser 4. 4, cuando tiende a ser 1,5 va a ser 3. Va a ser 3. Vemos, si graficamos bien, vemos que 0,5 va a tender a 1. Ya que todos los valores de pronto que vayan de 0,5 a 1 tienden que hacer a 1. Entonces, cuando digamos menos 0,4, que es 0,16, va a tender la parte entera a ser 1. Entonces, cuando sea 0,4 va a tender a ser a 1. ¿Qué vemos ahí? Que la recta va a tener un punto muerto acá, vacío, porque va a estar en 0, pero se va a deformar por el segmento de línea de acá a acá. Tanto los valores negativos de x como los valores positivos tienen un hueco en 0. Que vemos acá que de pronto cuando sea menos 1,4, que va a ser igual a 1,96, parte entera de 1,96 va a ser igual a 2. Ahí vemos que cambió un valor. Cuando tiende a ser menos 1,4 va a ser igual a 2. Acá, cuando tiende a ser 1,1, va a ser igual a 1,21. Parte entera va a ser igual a 2. Cuando tiende a ser 1,1, va a ser acá, va a tender a ser 2 también. Que vemos ahí que se forma otro segmento de línea.
sabemos que cuando tiende a ser 1,5 va a ser en 3, entonces todo a partir del 1,1 van a concordar en 2. Van a concordar en 2. ¿Qué vemos? Que los fragmentos, o sea, los fragmentos de línea generan una frecuencia diferente. Entonces aquí va a ser igual, aquí van a dar 2, la línea hasta acá vacío, la línea hasta acá vacío, igual acá vacío, hacia acá el vacío y hacia acá el vacío. Al ser al cuadrado, como toda función cuadrática nos dice que forma una parábola, ¿no? Vemos que en una parábola hay 2 puntos en Y, 2 puntos en X que tienen el mismo punto en Y. Y eso lo vemos aquí, que más de 2 puntos se forman en Y, al ser al cuadrado. Ya ahí pues obviamente la función va a seguir, sino continua, y ahí ya tenemos resuelta eso cuando sea parte techo. Esta como son parte piso y esta techo, su dominio va a ser igual a todos los números reales, su rango va a ser igual a todos los números enteros. Igual a esta, dominio, la función igual a los números reales, rango, la función igual a los números enteros.